¿Escribiste mi historia?, preguntó Kirsty al entrar por la puerta principal justo después de las 2. Normalmente no estaría en casa hasta dentro de un par de horas, pero aparentemente las escuelas habían cerrado temprano ese día por algo relacionado con exámenes. No le importó lo suficiente como para explicarlo completamente y a Sane no le importó lo suficiente como para preguntar más cuando surgió durante la cena la noche anterior. «Tu historia», fingió sorpresa. «¿Qué historia es esa?». El sarcasmo le valió un golpe en la parte trasera de la cabeza, aunque ella tuvo que cruzar la habitación para hacerlo. «Mi sueño», dijo antes de besar su mejilla y luego golpearlo de nuevo juguetonamente. Oh, sí, sabía exactamente de qué estaba hablando, pero de ninguna manera podía dejar pasar la oportunidad de burlarse de ella al respecto. ¿Te refieres a esa diatriba absurda de esta mañana? Oye, frunció el ceño como si sus sentimientos estuvieran heridos, aunque ambos sabían que no lo estaban. Vamos, dijiste que necesitabas ideas para historias. Fue una gran idea. Sane solo pudo reírse. Está bien, ni siquiera sabía por dónde empezar. Déjame ver si lo tengo claro. Tu idea es sobre un viaje por carretera en el desierto con un tipo que tal vez conozcas o no, cuando te encuentras con un bloqueo en el camino, solo que no es realmente un bloqueo. A partir de ahí te cobran 15 centavos para pasar, puedes trabajar esos 15 centavos en su pequeña comunidad, lo cual, esperemos, sea a una tarifa de al menos 15 centavos por hora. Kirsty sintió con aprobación hasta ahora a pesar de la burla. La primera vez que pasas tienes el cambio, pero la próxima vez que lo intentas, y no tengo idea de por qué lo intentarías de nuevo, pero, la próxima vez no tienes dinero. Entonces tú y tu amigo, al que aún no pareces conocer, se ven obligados a trabajar en una civilización de tamaño medio que, ¿no podías verla desde el bloqueo? Ella confirmó. Entonces ahora estás en esta ciudad donde pueden o no darte limonada que puedes o no derramar. Y, todo fue, déjame ver si lo entendí bien, todo un poco raro y aterrador, más o menos, eso lo cubre. La joven terapeuta ocupacional levantó las manos con disgusto. Vaya, supongo que cuando lo dices así suena un poco estúpido. Sane se levantó, se estiró y caminó hacia ella para sostener a su esposa en un abrazo amoroso. Para nada, cariño, susurró en su oído antes de besarle el cuello. Solo está un poco crudo, eso es todo. Puedo trabajar con crudo, punto. Ella le devolvió el beso con uno propio, apasionadamente en sus labios. Entonces eso significa que la escribirás, usó su voz más sexy, al estilo Jessica Rabbit. Él le dio un golpecito en la nariz con la punta de la suya antes de decir, no, es una idea estúpida y reír. Kirsty lo empujó y señaló con un dedo. Una de las mejores cosas de su relación era su capacidad para dar y recibir cantidades adecuadas de bromas entre ellos, aunque eso podría haber sido un poco demasiado. Adelante, señor, te acabas de reír y te ganaste el sofá esta noche. Estaba sonriendo, pero él se preguntó por un momento si estaba hablando en serio. No era probable, pero un poco más de dulzura para el resto de la noche probablemente sería necesario. Odiaba dormir en ese maldito sofá. Sin embargo, no se equivocaba sobre su solicitud de ideas. Escribir podría ser una amante voluble. A veces las palabras podían fluir con facilidad mientras sus dedos luchaban por seguir el flujo de imágenes y frases ofrecidas por su propio éter creativo personal. La brillantez y claridad que podían surgir, a menudo inesperadamente, del propio subconsciente de uno podían ser tanto gratificantes como adictivas al mismo tiempo. Tan perfectos podían ser esos instantes, perdidos en la traducción de ideas más grandes que uno mismo, que el deseo de recrearlos podía convertirse en una obsesión. Perdiéndose en esos momentos que le gustaba llamar el subidón del escritor era una droga en sí misma. Endorfinas disparándolo hacia una sinfonía cerebral de congruencia autoindulgente. En este sentido, en lo que a Sane respecta, los grandes autores no eran más que adictos persiguiendo sus dragones personales. El otro lado de esa moneda es el temido bloqueo del escritor. Por cada monzón de armoniosa dicha de palabras, hay una sequía estéril más allá del horizonte, una lucha infernal con la propia cordura. Cuando ocurren estos momentos, puede haber mucho ruego y oración, una angustiosa lucha por hacer más que sacar fragmentos inútiles de oraciones truncadas de lo que alguna vez se consideró un cerebro en funcionamiento. A menudo agradecido por ideas inútiles o clichés cansados, un escritor puede ser su peor enemigo en esos momentos y desesperado se convierte en la palabra que se asienta en el lugar donde normalmente brotan otras palabras. Este es el lugar en el que Sane se había encontrado durante casi 3 meses.
Después de un periodo de 3 años de dicha narrativa en la que produjo 3 novelas breves de gran éxito y una recopilación de 22 cuentos que aún rondaba entre los 100 primeros del New York Times, estaba experimentando una sequía de proporciones épicas, al menos en lo que a él respecta. La imaginación y creatividad de Zane eran su modus operandi, conocido por su habilidad para elaborar una historia absorbente sobre la marcha. Normalmente tenía 2 o 3 manuscritos trabajando al mismo tiempo con más ideas en la retaguardia, solo esperando su oportunidad de ver la luz. Desafortunadamente, ese ya no era el caso. No había una explicación real para la actual sequía en la que se encontraba. Christie sugirió que no era más que una caída temporal tras todo el éxito que había logrado en tan poco tiempo, pero no se sentía así. Se sentía más significativo que eso, especialmente cuando estaba acostumbrado a poder crear ficciones con nada más que una sola palabra como inspiración. Así fue como surgieron tanto Branded como Mortar y fueron 2 de las historias mejor recibidas en su último libro. Por desalentador que fuera la epidemia para Zane, trató de no dejar que afectara su vida personal. No estaban sufriendo por dinero, y probablemente nunca lo harían de nuevo. La fecha límite para su próximo libro no llegaría hasta dentro de 13 meses, por lo que no había prisa real por recuperar su mojo, y aún así podría posponerse más si fuera necesario. Era lo suficientemente inteligente como para saber que tenía una buena vida y una esposa hermosa y que había otros que estaban mucho peor. No es que no estuviera escribiendo en absoluto. Había casi 500 páginas de pensamientos desconectados y divagaciones, conversaciones situacionales, eventos aleatorios y montones de descripciones de personajes que no existían en ninguna otra parte. Pensaba que, si seguía escribiendo en su teclado, algo eventualmente cobraría vida como una historia convincente. Hasta ahora, ese no había sido el caso, pero había pedazos de oro aquí y allá que podría extraer para usarlos más tarde, suponiendo que su bloqueo del escritor eventualmente llegara a su fin. ¿Qué vamos a hacer con la cena?, preguntó Christie después de cambiarse de los coloridos uniformes de Scooby-Doo que usaba para trabajar con niños discapacitados todo el día, rompiendo el tren de pensamiento en el que obviamente había estado perdido. Zane realmente no había pensado en eso y después de una breve ronda de negociaciones, se decidieron por comida china a domicilio. Ninguno de los dos realmente quería volver a salir con un frente frío que acababa de moverse a la zona. Vieron Jeopardy mientras comían y luego pasaron un par de horas con Netflix antes de irse a la cama. Zane no tuvo que dormir en el sofá. Justo antes de quedarse dormidos en los brazos del otro, Christie se incorporó con un par de estornudos violentos. Zane, por supuesto, dijo salud y no pensó mucho más en eso antes de quedarse dormido. Sin embargo, fue lo primero que se le vino a la mente cuando sonó la alarma a la mañana siguiente. Bueno, en realidad lo segundo. Lo primero que vino a la mente de Zane fue el insoportable martilleo en sus sienes. Puso los pies en el suelo e intentó sentarse solo para que el dolor lo obligara a volver a una posición horizontal. Estaba enfermo. No solo un poco enfermo. Era un caso completo de gripe. Aparentemente, había una cepa particularmente virulenta circulando por el sistema escolar y Christie fue lo suficientemente amable como para llevársela a casa. Ella se sentía un poco indispuesta también, pero no en tan mal estado como su esposo. Los siguientes 4 días pasaron en algo así como un miasma febril con solo fragmentos y piezas realmente penetrando la niebla y quedándose en su conciencia. Recordaba la consulta del médico, vagamente. Luego hubo un baño tal vez, algo de sopa que pudo haber vomitado o no después. Christie ayudándolo a cambiarse de ropa, luchando por caminar al baño, el olor a Big Vapor Rub y la televisión de fondo. ¿Wheel of Fortune? Todo era una gran neblina borrosa y cuando finalmente terminó, se sintió más como un sueño o un recuerdo distante que los últimos días de su vida. Christie no había sido golpeada tan fuerte por el virus y trabajó a través de la enfermedad, a pesar de sus días de enfermedad sin usar. Ella le informó que cuando estaba en casa, su comportamiento era errático hasta el punto de ser francamente divertido, proporcionándole más de unas pocas carcajadas por su delirio. En el segundo día de estar enfermo, parece que estaba convencido de que era Winston Churchill y estaba extremadamente molesto porque el Parlamento británico y la reina no le permitían acceso a Internet. Sin saber realmente cómo consolar tal problema, ella le recordó suavemente a su esposo que no había Internet en la época de Churchill. Claro está, eso era solo la punta del iceberg de su particular enigma, pero fue suficiente para hacerlo llorar y luego, agradecidamente, dormir inquieto. A la mañana siguiente, estaba preocupado por el hecho de que no tenía ningún tipo de tarjeta de identificación que reflejara su condición de miembro de Netflix. Cuando ella trató de explicarle que realmente no funcionaba de esa manera, Zane se negó a creerle,
convencido de que tenía algo que ver con el hecho de que nunca terminó la última temporada de Breaking Bad. En general, ella tenía que admitir que él era el paciente más divertido que jamás había tenido. Me alegra que hayas disfrutado de mi roce con la muerte, le había dicho sarcásticamente cuando ella se fue a trabajar a la mañana siguiente, pero en verdad se alegraba de tener la energía para la sarcasmo. Había sido uno de los peores casos de enfermedad que recordaba en tiempos recientes y casi lo había agotado. Se sentía mucho mejor, pero la falta de proteínas y nutrientes, combinada con haber vomitado casi todo lo que había consumido en los últimos días, tenía su nivel de energía en un mínimo histórico. Probablemente era mejor que pasara otro día en la cama recuperándose y tomando líquidos, y con una taza de café en una mano y su portátil en la otra. Eso es exactamente lo que hizo. Afortunadamente, Kirsty, la maniática de la limpieza que era, ya había cambiado las sábanas manchadas de sudor que él había estado usando y en el momento en que se metió entre ellas, el sueño tiraba de sus párpados. Solo quería revisar su correo electrónico y luego se dormiría. Encendió la pequeña Dell y en un par de minutos estaba haciendo clic en su bandeja de entrada. Había uno de Zack marcado como "me estás matando". Eso era inusual. Zack, su editor, nunca se ponía en contacto con él así de la nada y no estaba ni cerca de ninguna fecha límite. Lo abrió. Además del correo electrónico había un archivo adjunto titulado "bloqueo del escritor". El correo electrónico decía: "Hola hermano, tengo que decir que realmente te estoy odiando ahora mismo. ¿Cómo demonios esperas que conserve mi trabajo si me envías cosas como esta?". Es un no editar completo, es decir, es perfecto. No hay un solo error que pueda encontrar. Agradecería que te equivocaras un poco solo para que puedas seguir recibiendo un cheque. Aparte de eso, muy impresionante trabajo. Pensé que dijiste que pasaría un tiempo antes de que tuvieras algo para imprimir. ¿Has estado escondiendo esto? Aunque debo admitir, es un poco diferente de lo que normalmente recibo de ti. No es que sea malo, de hecho, me encantó. Es solo que normalmente no te metes en cosas de terror ni de autointrospección, pero es bueno que sigas ampliando tus horizontes. Honestamente, no puedo esperar a ver cómo terminas este. La segunda parte debería ser estupenda. Dale mis saludos a Kirsty y TTYL. Zack. Pede le envié una copia avanzada a RJ en Random House, así que probablemente podamos salir a imprimir en un par de semanas. La palabra confusión no describía adecuadamente la abrumadora perplejidad que Sane sentía mientras hacía doble clic en el manuscrito que no tenía ningún recuerdo de haber enviado a Zack, ni siquiera de haber escrito. Sin embargo, allí estaba en la parte superior de la página, "bloqueo del escritor por Shane Hilton". Al revisar el documento, vio que tenía un total de 520 páginas. ¿Cuándo diablos pudo haber escrito tantas páginas? Suponiendo lo absurdo de que de alguna manera produjo una historia desde un estado apenas consciente e imposible de recordar, aún así solo habían sido 4 días. Incluso cuando estaba en pleno modo y absolutamente en llamas con palabras que fluían como un grifo abierto, Sane nunca había producido más de 50 o 60 páginas en un día. Esto era más del doble de eso. Sane leyó la primera frase y, aunque todo lo que quería era cerrar los ojos y dormir, una frase se convirtió en un párrafo y luego en una página. Era convincente y sí sonaba como algo que él escribiría, pero cada palabra se sentía nueva y desconocida. Era una sensación inquietante y luchó contra el sueño durante casi 200 páginas antes de sucumbir a él y aún así su mente se negó a ir a ningún otro lugar. ¿Cómo podría? El protagonista de la historia se llamaba Shannon, un autor y una representación obvia de sí mismo con los mismos gestos, cabello marrón sucio y perilla desaliñada. Disfrutando de cierto grado de popularidad, Shannon y su esposa, Christine, tenían una buena vida en una casa agradable con expectativas modestas para el futuro. Las primeras 100 páginas podrían haber sido un blog testimonial diario sobre la vida hogareña de Sane en mayor detalle del que él jamás compartiría conscientemente con otras personas, y mucho menos colocar en una novela para que el mundo lo lea. La parte que seguía detallaba el épico bloqueo de escritor que Shannon experimentaba después de haber tenido cierto éxito con 3 libros consecutivos muy aclamados que se vendieron extremadamente bien. Para Sane, era una intensa déjà vu. Se dio al sueño alrededor del momento en que la historia se desviaba significativamente de su propia experiencia. Shannon también se enfermó con un virus de influenza, pero, en lugar de los 4 días de gripe que Sane sufrió, se puso mucho peor y cayó en coma durante casi un mes. La historia no avanzaba a partir de ahí ni cambiaba su punto de vista, sino que ofrecía al lector una visión de un subconsciente atrapado en un estado inconsciente. Dentro del coma, había otro Shannon que también estaba atrapado.
La construcción que su mente había ideado como su prisión era una casa grande, negra y aparentemente interminable, habitación tras habitación, puerta tras puerta, un laberinto de espacio inútil. Shannon pasó semanas vagando por la catacumba de arquitectura de madera buscando una salida o una ventana o cualquier cosa que mantuviera a raya su inminente locura. Hasta las últimas palabras que Sane pudo leer antes de desmayarse, con la laptop todavía calentando el edredón, Shannon finalmente estaba haciendo contacto con algo, o más bien, alguien. A diferencia de todas las habitaciones desocupadas anteriores, el personaje entra y encuentra a una persona sentada de espaldas a él. No puede decir si es un hombre o una mujer, pero llevan puesto un sombrero de ala ancha, ya sea un fedora o un sombrero vaquero, algo con un ala ancha. Todo lo que realmente se podía ver era una silueta contra la pantalla blanca de una computadora detrás de ella. Shannon da unos pasos más, solo lo suficiente para leer las palabras bloqueo del escritor por, escritas en la parte superior de una página en blanco. Ahí fue donde Sane lo dejó, pero estaba lejos de haber terminado con él. Nada de lo que Sane leyó encendió una sola chispa de reconocimiento, pero, claramente era suyo. Sea como fuere, lo aterrorizaba. Porque no sabía hacia dónde iba la trama cuando debería haber tenido al menos una idea, el escenario no solo le atormentaba un poco en sus sueños, se transformó en una pesadilla completamente desarrollada. La persona con el sombrero no era realmente una persona en su sueño, sino un demonio de algún tipo, un genio que concedía deseos cuyo recipiente era la mente atrapada de una persona. Era tanto grotesco como enigmático al mismo tiempo, una criatura carismática que ofrecía una interminable cadena de tentaciones por el pequeño precio del alma de uno. Parte de lo que hacía de Sane un narrador tan notable era su capacidad para aprovechar y manipular sus sueños. Cuando tenía 20 años, tomó un curso de 3 semanas sobre el dominio de la lucidez onírica, completo con tareas de diario de sueños e inserciones de desencadenantes, que, al igual que la confusa película Inception presentaba bien, eran construcciones mentales que creabas conscientemente en tu subconsciente para retener el control sobre el sueño. El de Sane era una pelota de goma amarilla que rebotaría a través de cualquier situación salvaje en la que se encontrara su yo onírico, si no por otra razón que recordarle que era, de hecho, un sueño, su sueño. Desde ese punto se volvía más fácil manipular el sueño sin perderlo por completo. A las 3 de la tarde, en una batalla de ingenios con una bestia humanoide chupadora de almas, la pelota amarilla rebotó por la habitación, que hasta ese momento no tenía forma. Después del paso de la pelota, estaban en la sala de estar del apartamento estudio que Sane ocupó durante 3 años en la universidad. El tiempo real pasado allí eran algunos de los recuerdos más felices que tenía. Era su lugar feliz. Cuando estaba allí, tenía una ventaja y, antes de mucho tiempo, el demonio parecía darse cuenta. La última oferta de la cosa antes de que Sane lo desterrara fue la más tentadora, lo ayudaría a escribir la mejor historia que jamás hubiera producido. Le haría ganar la fama de pasar a la historia como uno de los mejores autores de todos los tiempos. La fama y la fortuna no hicieron nada para seducir a Sane, pero el reconocimiento por crear una obra maestra literaria sí tiró de algunos de sus deseos más profundos. Sin embargo, en lugar de aceptar la oferta, amablemente mostró al visitante la puerta de su apartamento y, posteriormente, su mente antes de despertar con un dolor de cabeza palpitante en sábanas nuevamente empapadas de sudor. Tal vez la fiebre aún no había terminado con él. Al escuchar las llaves de Kirsty tintinear en la puerta principal, Sane cerró la laptop muerta sobre la cama a su lado y se dirigió al baño para darse una ducha. No es que realmente importara, pero no quería que ella tuviera que verlo en la cama por 5º día consecutivo, además, era muy probable que no quisiera tener mucho que ver con él en su estado actual, bien sudado. Podía olerse a sí mismo y eso nunca era bueno. Por alguna razón, Sane no mencionó el correo electrónico de Zack ni, más importante, el manuscrito, a pesar de que estaba justo en el borde de sus pensamientos todo el tiempo. No es que estuviera tratando de ocultarlo exactamente, solo necesitaba comprenderlo mejor antes de intentar explicárselo a ella. Como mínimo, necesitaba terminar de leerlo primero y, aunque parte de él estaba ansioso por hacerlo, otra parte, mucho más grande, no tenía prisa alguna por volver a la historia en absoluto. Había algo en el contenido que había leído hasta ahora combinado con el sueño febril y su completa y total amnesia respecto a todo el asunto y, le daba miedo. Tenía 2 opiniones al respecto, pero cuando Kirsty le dio las buenas noches y se fue a la cama por la noche, Sane eligió ir a la computadora en su oficina y leer un poco. Su intención era tan resuelta que incluso preparó una pequeña olla de café. Como no estaba en su laptop,
Tuvo que encontrar el correo electrónico y descargar el manuscrito nuevamente, pero en unos minutos estaba de vuelta en la página 196 y con una silueta con sombrero frente a una pantalla de computadora brillante en una habitación oscura. Sane hizo su mejor esfuerzo para alejar la pesadilla anterior de su mente para poder leer sin influencias externas que colorearan su opinión sobre la pieza. Por otro lado, si todo venía de su mente de todos modos, ¿realmente importaba? La paradoja hizo que le diera vueltas la cabeza un poco, pero siguió adelante de todos modos. En el corazón de la eternamente interminable Casa Negra, Shannon se estaba enfrentando al único otro ocupante que había encontrado en más tiempo del que había podido seguir. El hombre con sombrero no era realmente un hombre y no era realmente un sombrero. La cabeza de la criatura tenía una forma extremadamente extraña. Era un ser eterno de otra dimensión fuera de la realidad física en la que Shannon vivía y su única forma de contactar a las pocas personas muy especiales con las que lo hacía era a través de una mente profundamente meditativa. Un monje, un budista zen, un chamán, un sabio jefe indio o alguien en coma. Cuando encontraba una conexión, podía conceder los deseos más salvajes que pudieran imaginar. Sane tuvo que dejar de leer. El sudor había comenzado a formarse en su frente. Parte de él decía que la historia estaba tocando demasiado cerca de casa y la otra, racional, parte decía, sí, idiota, claro que toca cerca de casa, tú escribiste la maldita cosa. Eso tenía sentido. No le habría molestado tanto si no fuera porque el dolor de cabeza comenzaba a regresar. El café ayudaría, esperemos. Después de que Sane hizo una pausa para ir al baño y rellenar su taza, Shannon comenzó sus negociaciones con el deformado portador de regalos. Saelsa era como quería ser llamado, pero a Shannon no le gustaba el sabor que dejaba en su boca, así que no lo usaba a menudo. Al principio ofrecía las cosas que uno esperaría ver, riquezas, mujeres, fama, venganza, pero ya estaba en la cabeza del escritor y conocía su camino solo un poco. Saelsa no tardó demasiado en llegar a lo esencial de su oferta. Sabía exactamente lo que Shannon más deseaba en su corazón y, con la guía de Saelsa, Shannon escribiría la mejor novela que pudiera imaginar. Sería una trama que se ganaría el cariño de prácticamente todos los lectores con una lírica capacidad de creación de frases dignas de ser citadas que se recordarían mucho después de su desaparición. Su brillantez sería fácilmente reconocida y celebrada. No solo eso, sino que sería la primera de muchas, muchas más novelas igualmente encantadoras. La oferta cautivó a Shannon tanto como a Sane. Desafortunadamente para Shannon, sin embargo, no eligió el mismo camino. No había un lugar feliz ni un despido del demonio. No, lo que había era un acuerdo alcanzado entre los dos y se selló con sangre. Uno podría preguntarse cómo un acuerdo psicológico podría sellarse con sangre. Sane lo hizo, pero resultó ser exacto en cierto sentido. La versión de sí mismo inducida por el coma de Shannon podía sangrar, sangraba, bastante de hecho. Riendo maníacamente, la criatura despojó su carne, pulgada por dolorosa pulgada, hasta que estuvo completamente desangrado. En ese horrendo punto de morir tan dolorosamente en el interior de su coma, Shannon simultáneamente despertó en el exterior. Sane se levantó y comenzó a pasearse por la habitación. ¿Qué diablos? ¿En serio? ¿Qué diablos? Nunca antes había escrito sobre tanta violencia. Era un tipo de gore gráfico que personalmente le parecía de mal gusto. ¿Por qué demonios habría puesto esa escena en una historia? Si esto realmente era su trabajo, entonces ya podía ver que se necesitaba una edición muy seria. Había hecho suspenso antes, pero esto era pura tortura. En verdad, Sane no sabía si estaba más molesto por la escena explícita o por el hecho de que Shannon había llegado a un acuerdo con la bestia que se parecía, más de lo que le gustaría admitir, al de su pesadilla. Tomó varios minutos largos y una taza fresca de café antes de que pudiera continuar, pero continuó. No hubo efectos persistentes del coma y Shannon no retuvo ningún recuerdo de su tiempo dentro de él. Era, a todos los efectos, una recuperación milagrosa. Los médicos estaban perplejos, habiéndolo declarado hace mucho tiempo como nada más que un vegetal con probabilidades de recuperación comparables a ganar el Powerball. En poco tiempo, Shannon estaba de vuelta en casa y escribiendo de nuevo, y la novela se produjo en menos de una semana. Era una hazaña notable incluso para él. No tenía idea de dónde venía, no había preconcepción alguna. Prácticamente se escribía sola sin él, un flujo de conciencia proveniente de profundidades desconocidas directamente a su teclado. Cuando terminó, se trataba de un escritor que luchaba por encontrar nuevas ideas. Vaya, eso comenzaba a sonar familiar.
El escritor emprende un gran viaje en busca de ideas y supera muchos peligros en situaciones extravagantes. Al final, a pesar de toda la magia que experimentó para llegar allí, aún no pudo escribir nada de eso. Era poético y articulado y lo suficientemente tonto como para ser tremendamente popular. Shannon disfrutó de la fama de promocionar el libro y antes de mucho tiempo se encontró sentado para intentar otro. Este, al igual que el anterior, parecía surgir prácticamente de la nada sin ninguna premeditación. Se trataba de un actor que protagonizaba una obra solo para descubrir al final que en realidad solo era un personaje ficticio en otra obra. Todo era muy cerebral y más que un poco cliché, pero una vez más las masas lo devoraron con sonrisas de dame más de puro gozo. Incluso más fama condujo a una arrogancia presuntuosa, las relaciones de Shannon comenzaron a deteriorarse. Su esposa lo dejó y se llevó la mitad de su dinero. Hubo más libros, más fama, una segunda esposa que eventualmente también se fue y un problema con las drogas. Hacia el final de su vida, se dio cuenta de que había habido muchas más pérdidas personales que ganancias críticas y, al final, el demonio vino a cobrar de todos modos. A la edad de 82 años, Shannon sufrió un derrame cerebral y, tras quedar inconsciente, cayó en coma por segunda vez en su vida. El anciano Shannon fue devuelto a la interminable casa negra y todo le volvió, lo recordó todo, el deambular, el encontrar y el trato. Oía a Saelsa acercarse desde varias habitaciones de distancia, pero estaba demasiado anciano para correr más, sería inútil. No es que deseara ser despellejado vivo de nuevo, pero una cosa que había aprendido en su vida desperdiciada era que un trato es un trato. El capítulo final es, en su mayoría, una larga conversación entre Shannon y el demonio, llena de aguda réplica y astutas artimañas. Shannon hace su mejor esfuerzo para convencer al demonio de que valdría la pena que renunciara a su reclamo sobre su alma si él pudiera hacer algo por él, concederle su deseo por así decirlo. Shannon sabe que está agarrándose a un clavo ardiendo, pero de alguna manera algo se afianza. Resultó que Saelsa tenía un deseo secreto que el hombre podía ayudarlo a cumplir. Quería ser libre para vagar en el mundo físico, en nuestro mundo, y el anciano podía ayudarlo a hacerlo si aceptaba permitir que Saelsa tomara su cuerpo. El cuerpo de Shannon se despertaría del coma en el hospital, solo que él no estaría en él. El beneficio de esa decisión sería que podría recuperar su alma y podría progresar al punto al que debería haber llegado cuando muriera. Así que básicamente, estaría muerto. Por otro lado, estaría desatando un antiguo mal sobre un mundo desprevenido y no se podría prever las olas de destrucción y muerte que traería consigo. Ese solo acto podría ser suficiente para condenar su alma al infierno incluso si recuperara su alma. Era una decisión imposible, y ese fue el final del libro. Con una nota de postdata para estar atentos a la emocionante conclusión en la segunda parte. ¿Parte 2? ¿De dónde demonios salió la parte 1? En cierto modo, realmente apestaba. Sane quería una conclusión. Tenía que admitir, sin embargo, que enganchaba al lector y garantizaría ventas para una continuación. Era una contribución sólida y tan buena como o mejor que cualquier cosa que hubiera hecho hasta la fecha, aunque realmente podría haber prescindido de toda la extrañeza que la rodeaba o de su falta de recuerdo en crearla. Sane se recostó en su silla y se frotó la sien. Eran las 5 de la mañana y demasiado café lo tenía acelerado. Era una mala combinación con sus ojos cansados, y optó por ver el amanecer en la terraza con su reproductor de MP3. Desayunar con Kirsty era un placer raro y, alrededor de las 8 de la mañana, finalmente decidió dormir unas pocas horas, decidido a mantenerlo como una siesta para no arruinar su horario de sueño por completo. El sueño REM profundo llegó en cuestión de minutos y, antes de que Sane lo supiera, estaba cara a cara con el terror nocturno deformado nuevamente. ¿Qué te pareció?, preguntó con una voz baja y retumbante como el trueno en la distancia. ¿Te gustó mi historia? Confundido y enojado, Sane comenzó a mirar frenéticamente alrededor del abismo en el que parecían estar flotando, pero, por más que lo intentaba, no podía recordar qué estaba buscando. Parecía importante. Por supuesto, en el momento en que la pelota amarilla salió rebotando de la oscuridad, recordó, y lo que era más importante, tomó el control. Solo cuando estuvieron de vuelta en 212 Maple Street, a solo 2 cuadras de la universidad, Sane se atrevió a mirar al intruso raspante. Aún así, era difícil de manejar, ya que otro gran problema surgió. El asunto con los sueños lúcidos es que sabes que estás soñando y, como resultado, puedes afectar el sueño de cualquier manera que desees. El punto crucial es darse cuenta de que todo el entorno es producto de tu propia mente, no importa cuán extraño o bizarro parezca, aún se basa en algo dentro de tu propio psique. Teniendo eso en cuenta,
El otro problema era que Sane no podía parecer afectar al demonio en sí. Parecía conducirse por su propia voluntad sin que Sane tuviera idea de lo que diría o haría. Se sentía como un intruso. Decidiendo que siempre podría desalojar la cosa nuevamente si las cosas se ponían peor, Sane eligió confrontarlo de frente por el momento. Entonces, ¿tú eres quien lo escribió? Quería transmitir una astucia confiada, una comodidad que dejara al intruso saber que él era quien estaba a cargo allí, incluso si eso no reflejaba cómo se sentía realmente. Es cierto que la aparición de la pelota amarilla siempre lo envalentonaba, pero esto no era como el típico sueño, si es que tal cosa existía, y su confianza no estaba ni cerca de donde normalmente estaría. Quizás si hubiera podido convertir a la criatura en un conejo rosa o un disco de hockey con ojos saltones, todo hubiera sido como de costumbre, pero como ese no era el caso, se sentía más como un enredo estratégico. Como resco o ajedrez, cada movimiento necesitaría ser calculado, especialmente contra un oponente que obviamente había jugado el juego mucho más que él. La criatura se rió, o al menos eso pensó Sane. Sonaba más como una gran nona agitándose en el viento que una reacción biológica de un ser vivo. ¿Recuerdas haberlo escrito?, preguntó finalmente. Sane pensó un momento antes de responder. ¿Qué pasa si recuerdo haberlo escrito? Temía que la falsa valentía comenzara a mostrar grietas. La cara apenas humanoide de la cosa se torció en lo que Sane supuso que era una sonrisa, aunque se parecía más a una mueca, sus dientes negros y podridos expuestos en su cráneo. Tú, continuó, puedes mentirme todo lo que quieras, pero será lo mismo que mentirte a ti mismo. Ya estoy dentro. Ya conozco tus verdades. Sane permaneció en silencio, aún no estaba listo para llamar al demonio en su farol. Por ejemplo, sé cuál es el verdadero miedo en tu corazón. Tienes miedo de que ya hayas hecho el trato conmigo y simplemente no puedas recordarlo. ¿Cómo existiría ese manuscrito de otra manera? Dime que estoy equivocado. No podía. El hijo de puta había dado en el clavo. Había sido el pensamiento no expresado que había estado picoteando repetidamente en el fondo de la mente de Sane todo el día y ahora que el intruso lo había permitido, estaba petrificado por la certeza de ello. Era la única parte de todo esto que tenía algún sentido. Yo nunca haría eso. Sane sabía que eso no era una mentira. No era solo algo que quisiera creer tampoco, se conocía mejor que eso. Nadie en su familia era particularmente religioso cuando estaba creciendo, pero Sane creía en el alma, el cielo y el infierno de todos modos. Viéndolo analíticamente, parte de él admitiría que parte de la creencia venía del consuelo que daba, el conocimiento de la existencia continuada más allá de nuestro tiempo en la Tierra. Después de todo, a nadie le gusta pensar que esto es todo lo que tenemos. El consuelo proporcionado por pensar que tendríamos más tiempo en el reloj era solo una pequeña parte, sin embargo. Había algo intangible e inconmensurable en el núcleo de su ser que simplemente sabía que era verdad, en sus profundidades más profundas podía sentirlo. Por esa sola razón, Sane sabía que nunca, ni siquiera en un estado de sueño abyecto, cambiaría su alma por nada, y mucho menos por un maldito libro. Su alma, su existencia eterna, su vida después de la muerte, estas eran cosas que tomaba muy en serio. El demonio volvió a reír. Tal vez no, respondió crípticamente. Sane comenzó a pasearse en el área detrás del sofá que realmente no estaba allí. ¿Eres a Elsa?, finalmente preguntó. No había una razón real para preguntar aparte de ganar tiempo adicional para pensar. Sane estaba seguro de que ya conocía la respuesta a esa. Eris Shannon, respondió la cosa, dividiendo sus labios con su sonrisa mueca nuevamente. Era el turno de Sane. Dijiste que escribiste la historia, tú dime. Aún esperaba saber qué diría la cosa. Estaba equivocado. ¿Y si te dijera que no eres Shannon? ¿Y si te dijera que ni siquiera eres Sane? Esto definitivamente llamó la atención de Sane, pero solo en cuanto a preguntarse a qué juego estaba jugando. ¿Qué pasa si te dijera que ninguno de nosotros es tan real como crees? ¿Qué pasa si, al igual que nuestro amigo en la historia, solo somos personajes ficticios creados en una historia escrita por alguien más completamente? Esto ciertamente no era lo que Sane esperaba escuchar, pero, a pesar de la naturaleza ridícula de la afirmación, lo sacudió hasta el fondo por alguna razón. ¿Ves, Sane, tu maravillosa vida, tu esposa, tu hogar, nada de eso existe? Tus recuerdos. Henry, el Golden Retriever que tenías cuando eras niño, son solo palabras en una página. Cada pensamiento que tienes viene directamente de la mente de otra persona.
La habitación comenzaba a girar mientras los detalles del entorno comenzaban a desvanecerse. Estaba perdiendo el control del sueño. Quería despertar, pero no podía. Sane comenzó a mirar frenéticamente a su alrededor, necesitaba su desencadenante. ¿Qué pasa, Sane? ¿Necesitas una pelota amarilla? Sane miró al demonio, lo odiaba por tantas razones en ese momento, pero la mayor, sin duda, era el hecho de que tenía razón. Veré si puedo ayudarte, continuó la bestia sádica, llamando dramáticamente al aire. Señor autor, ¿podría darnos una pelota amarilla para que mi amigo aquí pueda despertar y regresar a la realidad que has creado para él? A Sane se le ocurrió que estaba siendo sarcástico y solo trataba de jugar con su mente, pero cuando la pelota amarilla rebotó a la vista, fue más perturbador que un alivio. De todos modos, se arrancó del sueño y se sentó en la cama. Eran justo después del mediodía y, aunque todavía tenía tiempo para dormir, no había manera de que eso sucediera. El resto del día lo pasó en un malestar irritado. Varias veces Sane se encontraba frente al espejo del baño, solo mirándose a los ojos y preguntándose. Todo parecía tan detallado. Desde la marca de nacimiento en su pecho hasta el recuerdo del funeral de su abuela, hasta el olor de Kirsty por la mañana después de ducharse, todo se sentía tan intrincado y real. ¿Era posible lo que sugería la pesadilla o simplemente estaba perdiendo la cabeza? ¿Sus pensamientos estaban siendo escritos letra por manos invisibles? Cada actividad estaba acompañada por la sensación agitada de duda y cuando su cabeza comenzó a doler de nuevo, no pudo evitar preguntarse si alguien estaba escribiendo las palabras. La cabeza de Sane comenzó a doler. Para cuando Kirsty volvió del trabajo, casi se había metido en un frenesí de ansiedad, haciendo grandes círculos en el patio trasero. A pesar del clima de 40 grados, no llevaba abrigo, se fijaba en el aire frío que mordía su piel y se preguntaba si era una sensación real o si alguna fuerza invisible lo había guiado hasta allí por el bien de una trama. No había tenido que pensar en tales ideas metafísicas desde la universidad. El solipsismo, recordó, era el concepto filosófico de que lo único en el mundo de una persona que podría considerarse real definitivamente era lo que estaba dentro de su propia mente. El mundo entero fuera de los pensamientos de uno podría no ser más que figuraciones o constructos. En otras palabras, una persona solo puede saber que ella misma es real y no cualquier otra cosa más allá de sí misma. El enredo mental en el que Sane se había metido la primera vez que intentó entender el concepto, todos esos años atrás en clase, no era nada comparado con lo que la sugerencia de Saelsa le estaba haciendo. No recordaba ninguna lección o conversación sobre el concepto de que uno mismo podría ser en realidad la figuración en la imaginación de otra persona, ¿y cómo podría? ¿Cómo podría una persona sentiente tomar la idea en serio, siquiera un poco? Pienso, luego existo, ¿no? Sane estaba acelerando su paso significativamente y no se daba cuenta de ello ni de nada más. Podría haberse convertido en una carrera absoluta si no hubiera chocado de frente con Kirsty, quien estaba parada en el patio con una gran manta para envolverlo. ¿Qué demonios estás haciendo aquí afuera? Estaba genuinamente sorprendida. Esta era una nueva. A veces, el comportamiento de Sane podía ser un poco errático cuando estaba elaborando una historia en su cabeza, pero nunca algo tan estúpido. ¿Estás tratando de superar la gripe y estás aquí afuera con una camiseta? ¿Te has vuelto loco? Pensó que tal vez la fiebre había vuelto hasta que vio bien la expresión en su rostro, una combinación de miedo y confusión, como un niño pequeño que se había separado de su madre por primera vez. Eso la asustó. Creo, finalmente dijo, que tal vez sí. Christian envolvió la manta alrededor de su forma temblorosa y lo llevó de vuelta a la casa y directamente a la cama. No parecía tener una temperatura elevada, pero, obviamente, había algo mal con él. Arropado en las sábanas, esperaba que se durmiera, pero él solo se quedó allí, mirando al techo. Cariño, dijo, besando su frente fría y húmeda, voy a llamar al doctor Morris y ver si podemos volver a llevarte. No creo que haya superado esto del todo. Sane no dijo nada. ¿Qué podía decir? Había algo mal con él, eso era seguro, pero sin duda no era algo que el doctor Morris pudiera solucionar. Su sufrimiento era del tipo que venía de cuestionar la propia existencia. Era un enigma existencial que parecía ridículo en la superficie pero que había tomado control de su mente de todos modos. Incluso mientras yacía allí y escuchaba a su esposa al teléfono con la recepcionista del Dr. Morris, Pam, Sane no podía evitar preguntarse si la mujer al otro lado de la línea no era más que una palabra en un párrafo. ¿Tenía Pam hijos, un esposo, un problema con la bebida, o esas cosas solo existían porque él había sido escrito para pensar en ellas? Estaba empezando a odiarse a sí mismo.
Este era un viaje innecesario hacia la locura causado por nada más que una semana llena de amnesia al estar más enfermo de lo que jamás había estado. Eso era todo, y si no se ponía en forma pronto, se convertiría en mucho más que eso. Su cerebro había estado en un viaje febril a través del abismo y ahora estaba dejando que se apoderara de él. Por supuesto que había escrito en manuscrito, y todo esto sobre un demonio queriendo su alma no era más que la impresión de la historia dejada en su subconsciente. Esto es donde estaba cuando se durmió nuevamente. El estado de sueño llegó rápidamente y, como era de esperarse, Saelsa estaba allí de nuevo, al menos eso era lo que Sane había comenzado a pensar del ser. Nunca respondiste mi pregunta, instigó de inmediato. Sane recordó. ¿Si me gustó o no? Saelsa asintió con alegría. Bueno, continuó Sane, estuvo bien, supongo. He visto cosas mejores. La criatura sabía que estaba mintiendo. No de ti. Respondió. No olvides, es inútil mentirme. Él ya sabía eso, por mucho que quisiera negarlo. Disgustado y sin saber cómo proceder, Sane en el sueño echó un vistazo a su alrededor por primera vez. Estaban en la casa negra de la historia, o al menos de la manera en que Sane la había imaginado al leer el manuscrito. Definitivamente eso no serviría. Por lo que podía entender, la estructura interminable era más que un mero telón de fondo o un escenario, este era su dominio. Este era el dominio de Saelsa, y aquí, él era el intruso, o más precisamente, el rehén. Sane necesitaba la intervención de la pelota amarilla. No va a venir esta vez. Saelsa interrumpió su tren de pensamiento. Aclaró, aunque Sane ya sabía exactamente a qué se refería. Tu pelota amarilla rebotante, rió con su risa vibrante de cuero que hacía que Sane se sintiera enfermo cada vez que la escuchaba. No hará una aparición esta vez y no iremos a ningún otro lugar hasta que resolvamos esto. Profundamente en el corazón de la casa negra, Sane podía sentir un leve tirón en sus hombros. Mirando a su alrededor, no podía ver nada que causara la sensación, completamente inconsciente de que en realidad era el efecto residual de Cresty sacudiendo violentamente su cuerpo inconsciente. No tenía idea de que su esposa había estado tratando de despertarlo durante 20 minutos ni de que había llamado al 911. Tampoco estaría consciente de ser cargado en una ambulancia y llevado de urgencia a la sala de emergencias del Mercy General Hospital y, mientras el mundo pasaba en un torbellino de movimiento y ruido en el exterior, todo lo que Sane percibía era a sí mismo, a Saelsa y las 4 paredes de madera. En lo que a él respectaba, todavía estaba dormido y no profundamente sumido en un coma. Aún así, sin la pelota amarilla no había control, y no se despertaría hasta que lo despertaran. Sane estaba asustado, de eso no había duda, pero lo que más sentía era ira. La pérdida de control de su propia mente, la falta de memoria, y la gran manipulación mental que Saelsa estaba ejerciendo sobre él, todo era demasiado y lo estaba enfureciendo. ¿Qué demonios quieres de mí? Sane finalmente gritó a su malvado compañero. Esa era realmente la gran pregunta, ¿no? La bestia dio unos pasos hacia adelante, reduciendo a la mitad la distancia entre ellos antes de responder con su propia pregunta. No lo sabes, rugió. Sane odiaba su voz, sintiendo cada palabra tanto como escuchándola. Si lo supiera no habría preguntado, le escupió a la cosa. Saelsa dio otro paso y Sane levantó los puños cerrados ante él, sin estar seguro de si realmente planeaba golpear al demonio o no. Según su conocimiento, Sane solo había estado en una pelea en toda su vida y fue por la propiedad de una figura de Heijo cuando tenía 9 años y aún así perdió estrepitosamente. Era más Saroli que Bruce Lee. Saelsa mostró su sonrisa espeluznante ante la posición defensiva de Sane, pero no dio otro paso. Relájate, amigo, ofreció. Estás tan nervioso. Actúas como si esperases que te despellejara lentamente. Saelsa rió de nuevo, deleitándose con su propio sentido del humor. Sane entendió la broma pero, por alguna razón, no la encontró tan graciosa. Te diré lo que quiero, Sanon. Sane, gritó, corrigiéndolo y provocando más risitas nauseabundas. Sane, correcto. Mis disculpas, hizo una ligera reverencia, muy llamativa en sus movimientos, un showman deseando una audiencia. Shan. Sanon, puede ser tan difícil mantener a todos los personajes ficticios en orden. No esta mierda de nuevo. Lo que quiero es un trato por tu alma. Ya lo sabes. Has visto lo que puedo ofrecerte, una probada de lo que puede ser tu futuro. ¿Qué? Contraatacó Sane, como Sanon, que encuentra fama y fortuna solo para perder todo lo que realmente le importa y ama, ¿es eso por lo que estoy cambiando mi alma? Oh,
Vamos, Saelsa agitó los brazos mientras hablaba. No me digas que tú, de todas las personas, no puedes reconocer una historia. Todo era una trama con elementos de tu vida, pero no era tu vida. Puedo darte cualquier cosa, incluyendo felicidad y el amor y la adoración de todos tus amigos y familiares. Nadie querrá dejar tu lado. Serás amado y admirado como uno de los mejores autores de todos los tiempos. Puedo entregarte un éxito tras otro y todos sonarán como si hubieran sido escritos con tu voz. Nada de esto realmente resonaba en Sane, había demasiadas discrepancias y demasiadas cosas en contra de su naturaleza para una criatura que supuestamente lo conocía tan bien. No entiendo, ¿por qué quieres mi alma si todo esto es solo una historia? ¿Qué diferencia hace para ti?, preguntó. Saelsa respondió rápidamente. Es la forma en que está escrita la historia. Entonces, ¿qué harás si digo, no? Saelsa hizo un pequeño giro y luego respondió con un encogimiento de hombros. ¿Quién puede decirlo? Esto era claramente inaceptable para Sane. ¿Qué diablo significa eso? No sabes cuáles serán tus propias acciones, no puedes decirme lo que estás pensando hacer. Se estaba empezando a alterarse de verdad. Todo esto era tan inimaginable que era casi enfurecedor. Esto era una cucharada de mierda demasiado grande para que la tragara. ¿Tú sabes? Esto detuvo a Sane en seco, lo sabía, se había molestado en pensar en las posibilidades, ¿qué haría para terminar esta pesadilla? Era evidente que la pelota amarilla no vendría, ¿realmente tenía alguna idea de cómo proceder? Mira, así es como debe terminar la historia. Vendes tu alma. Llevas una vida larga de belleza, maravillas y felicidad, y nuestros queridos lectores obtienen una historia completa. Sane sacudió la cabeza vehementemente. No, 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 no. No quería escuchar esto. Le tomó un momento para que pasara el berrinche infantil, pero pasó. Dime esto entonces, dijo finalmente, ¿qué pasa con el trato en la historia, la otra historia? ¿Querías poseer el cuerpo de Sanon a cambio de su alma? ¿Es eso algo que realmente quieres? ¿Es tu objetivo final poseerme y ser libre como la otra versión de ti? Saelsa solo se encogió de hombros nuevamente. No podría decírtelo. Lo creas o no, soy solo un personaje secundario. Honestamente no tengo idea de cuáles son mis motivaciones o deseos. Querer completar nuestro trato y asegurarme de que mantengas tu miedo hacia mí son las únicas cualidades definitorias de las que soy consciente. Eso tenía que ser una tontería. Además, pensé que ya habíamos pasado por esto, eso solo era una historia. Eso no era realmente tu vida. Sane sacudió la cabeza nuevamente. Pero según tú, mi vida también es solo una historia. No es, según yo. Así es, ya sea que elijas vivir en la negación o no. Ambos no somos más que palabras en una página e imágenes en la mente de un lector. Es por eso que realmente no importa lo que deberías hacer. De hecho, lo mejor que puedes hacer es cumplir tu parte asegurándote de que esto sea una historia tan entretenida como sea posible. Como escritor, es tu responsabilidad. Abrumado por la lógica irracional de todo, Sane comenzaba a sentirse derrotado, su ira desvaneciéndose en un malestar apático. Pero, murmuró débilmente, no quiero perder mi alma. Es mi alma, es mía. Estás asumiendo que tienes un alma real para ofrecer. No había simpatía en la voz del demonio, pero era el tono exacto necesario para tocar una fibra sensible. Sane se desplomó de rodillas, su mirada cayendo sobre el piso agrietado y desgastado debajo de él, ¿y si tenía razón? Cuanto más pensaba en ello, más sentía su verdad. Realmente no tenía un alma de la que preocuparse. Sane Hilton realmente no existía y lo único que podía hacer era aceptar el trato. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos y no podía evitar preguntarse si realmente estaba triste o si solo estaba escrito para que así fuera. Finalmente, levantó la cabeza y volvió a hacer contacto visual. Dime entonces, ¿cómo termina esta historia? Es solo diferente, mamá. Realmente no sé cómo explicarlo. Christie había estado recorriendo un camino a través del pasillo de arriba, los dormitorios y el baño conectado, deteniéndose momentáneamente para observar su propio reflejo desmejorado. Día tras día, durante 28 días había vivido en una silla al lado de una cama en una habitación de hospital, viendo a su esposo desvanecerse en una sombra de sí mismo, sin darse cuenta de que su apariencia estaba cambiando igual de dramáticamente. Su piel estaba demacrada y pálida, exponiendo sus pómulos y las ojeras alrededor de sus ojos. Se veía más como una paciente que algunos de los pacientes reales. Habían estado tan cerca de perder a Sane que casi permitió que los médicos la convencieran de aceptar lo peor, casi.
En verdad, nunca perdió la esperanza y cuando finalmente salió del coma, se sintió como una recompensa personal por su perseverancia en el optimismo. Por supuesto, toda la experiencia fue mucho peor debido a la publicación de ese maldito libro y la frenética atención mediática que se apegó a la historia. Había quienes incluso cuestionaban la autenticidad de la condición de Sane. Después de todo, un escritor publica un libro sobre un escritor que cae en coma y luego ese escritor cae en coma. Eran circunstancias más allá del ámbito de lo creíble para muchas personas, pero todos compraron el libro de todos modos. Christie leyó el libro ella misma en 2 días mientras su esposo yacía junto a ella con tubos y máquinas manteniéndolo con vida. Odiaba todo sobre él. Tal vez, objetivamente, se podrían decir algunas cosas buenas al respecto, pero la objetividad no era algo que se le pudiera pedir en ese momento. Era demasiado personal para cualquier tipo de perspectiva externa a la que pudiera estar aspirando. Si Sane hubiera estado completamente vivo, lo habría matado. Había detalles y experiencias extremadamente personales que él no tenía derecho a poner en una novela, y menos en una que envió a imprimir sin decírselo. El hijo de puta había traicionado su confianza de una manera grande y se odiaba a sí misma por odiarlo en esos momentos y luego lo odiaba nuevamente por hacerla sentir así. Luego, cuando milagrosamente salió del coma, estirándose y bostezando como si solo hubiera sido una larga siesta, Sane le explicó algo de esto, se sentaron a hablar sobre ello, tomaron el tiempo para simplemente estar juntos después de una experiencia tan traumática. No, no y no. Ni siquiera la besó ni la abrazó. El día después de despertarse, estaba de vuelta en casa y desapareció en su estudio cerrado con llave, donde había estado tecleando en su computadora durante 4 días seguidos. Es como si fuera una persona diferente. Apenas hemos hablado, todo lo que quiere hacer es escribir. Lo sé, mamá, y quiero darle espacio si es lo que necesita ahora, pero, no sé, en los momentos que estamos juntos, está callado y parece no recordar dónde está nada, ha olvidado cosas sobre mí y sobre el pasado. Sí, tienes razón, lo sé. Los doctores dijeron que el daño cerebral era posible, dijeron que realmente no sabríamos el alcance completo por un tiempo. Por supuesto que lo amo, mamá, no estoy considerando dejarlo, pero después de ese maldito libro, probablemente debería. Bueno, carajo mamá, tú también lo leíste, ¿me vas a decir que no fue una gran traición a mi confianza? Pensar que incluso estaba considerando escribir una secuela. Lo sé mamá, lo sé. Finalmente dejó de caminar y se dejó caer en el edredón mullido de la cama de la habitación de invitados. Aunque era una habitación de invitados, era su lugar secreto para dormir la siesta. Nunca se lo diría a Sane, pero el sueño que conseguía allí siempre era mejor que el que obtenía en la cama principal con él. Solo, quiero a mi esposo de vuelta, quiero a Sane de vuelta. No siento que conozca a esa persona de abajo, no es él. Estoy segura de que tienes razón mamá, solo tomará un poco de tiempo. Estoy siendo demasiado sensible, estoy segura. Suspiró. Está bien mamá, supongo que te dejaré ir. Creo que tomaré una siesta ya que parece improbable que vea mucho a Sane hoy. Sí, está bien, no, su próxima revisión es en un par de días y por supuesto te mantendré informada. Está bien, te quiero mamá, adiós, adiós. La batería de su celular estaba casi agotada y, como también servía de despertador, Christie se obligó a levantarse del colchón cómodo y ponerse de pie, su cargador estaba en el otro dormitorio. Al girar la esquina al salir de la habitación de invitados y entrar al pasillo, chocó de frente con el pecho de Sane, casi derribándose en el proceso. La colisión no hizo tambalear a Sane y, dado el hecho de que acababa de salir de un coma, Christie pensó que era un poco extraño. Su esposo la ayudó a levantarse y, una vez que estuvieron cara a cara, pudo ver la sonrisa extraña y torcida que llevaba. Era una expresión que nunca había visto antes, extraña en su rostro e inquietante al máximo. ¿Qué demonios, cariño?, preguntó, tratando de no mirar esa sonrisa. Me asustaste tanto, tal vez literalmente, tendré que comprobarlo. Él no rió. Incluso cuando sus bromas eran las peores, siempre reía. Su sonrisa se desvaneció. ¿Estás bien, cariño? ¿Necesitas acostarte? Sane solo sacudió la cabeza en señal de no. ¿Entonces qué es? Su sonrisa se transformó en algo un poco más cercano a una mueca y le puso las manos en los hombros, con fuerza. Lo terminé. Su voz era baja y ronca y ella deseó que hubiera tomado un sorbo de agua antes de hablar. ¿Qué, cariño? Permaneció en silencio por un largo momento y, de repente, sintió un tipo de preocupación que nunca había sentido con Sane antes.
De hecho, la única otra vez que esa sensación la había invadido fue en la universidad con un chico con el que salió una semana antes de descubrir de la peor manera que era un psicópata. La última vez que estuvo con Brad, él había estado bebiendo y sus palabras salían con un filo tan afilado como un cuchillo. Sus ojos estaban salvajes y él era un misil teledirigido buscando una explosión violenta. Los instintos de Kirsty le dijeron entonces, al igual que le decían ahora, que se largara de allí, pero esto era Sane, ¿no? Se zafó bruscamente del agarre frío de su esposo y corrió escaleras abajo, deteniéndose solo el tiempo suficiente para agarrar sus llaves y bolso. Podría haber sido una reacción exagerada e irracional y, si ese era el caso, lo resolverían más tarde, pero, su rostro. Si no fuera por la expresión inhumana en su rostro. Al final, esa fue la razón por la que huyó. Para cuando estaba detrás del volante y saliendo del camino de entrada, Sane estaba de pie en la puerta con una sonrisa retorcida. Kirsty no pudo oírlo cuando finalmente habló. Terminé la segunda parte.